Llegué a caer en una depresión hace aproximadamente ya 8 años, en la cual no le encontraba sentido a mi vida para nada. Eh, Tuve mi hija a los 18 años y desde ahí empezó en mi corazón a albergarse como una tristeza, una amargura. Me sentía sola, absolutamente sola, y sin querer empecé a rechazar a mi hija. Fue muy horrible para mí porque sin querer la odiaba. No quería como que nadie me hablara, no quería como sentir que esa niña era parte de mí. Ahí cada día caía más y más en depresión. Hasta llegar al punto de pensar de que yo no servía para nada, que era inútil, que quería como quitarme la vida. No le encontraba sentido absolutamente a nada y llegué al punto de pensar en matarme. 3 veces estuve a punto de hacerlo, de suicidarme, de quitarme la vida debido a esa depresión tan enorme que yo tenía. En medio de mis intentos de suicidio, Dios fue muy bueno y misericordioso conmigo. Él estuvo ahí. Aunque yo no creía que Él estaba ahí porque yo me sentía completamente sola, Dios es muy hermoso y siempre estuvo acompañándome. Porque en un intento de suicidio, que yo no quería saber nada más de mi vida, ni de la de nadie, al intentar yo quitarme la vida, alguien tocó la puerta de mi casa. Pero de esas cosas que no quise como ir a abrir, porque yo estaba encerrada en ese mundo de sí, mátese, porque usted no sirve para nada, usted aquí, ¿a qué vino? Mire usted cómo está. Volvieron a tocar la puerta, pero algo dentro de mí me dijo, vaya y abra, vaya y abra. Y yo lo hice, pues sabiendo que estaba a punto de cometer una locura, lo hice. Cuando era un señor entregando una estampita de la Virgen, de la Milagrosa, y al otro lado el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y en la parte de abajo de la estampita decía, Jesús, yo confío en ti. Y una oración muy bonita a la Santísima Virgen. Al mirar yo eso, yo abrí la puerta al mirar pues esa estampita, yo pensé, pero si Dios está conmigo, ¿por qué permite todas estas cosas? Entonces yo lo que hice fue llorar y llorar porque Dios ahí estaba tocando mi corazón. Otra manifestación que Dios hizo en mi vida, en otro intento de suicidio, que yo ya estaba a punto también de no querer vivir más, a mi hija en ese entonces tenía 2 meses de nacida. Yo recuerdo que ese día en la mañana yo la organicé muy hermosa, pero yo sentía eso en mi mente de que mátese, 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 y me trabajaba día y noche, pero ese día sí amanecí pues con ese pensamiento más sobrecargado en mí. Ese día mi hija tenía vacuna y ese día la llevé al hospital y ese día yo pensé lo siguiente, la voy a dejar bien bonita, se la voy a dejar a mis papás, la organicé muy bonita y lo único que yo le dije fue que me perdonara por lo que iba a hacer, pero que yo no aguantaba, que yo no servía para nada y que yo en esa depresión no iba a ser la mejor madre para ella. Y ella me sonreía mucho. La llevé al hospital, le aplicaron la vacuna y ese día la vestí muy hermosa y yo me despedí de ella porque yo pensaba llevarla de ahí y quitarme la vida. Cuando yo salí de mi casa con ese pensamiento en mi cabeza, al caminar
por las calles, recibo una llamada de mis papás, que yo donde estaba, que mi hija María Antonia estaba poniéndose muy mal, que se estaba quedando sin aire y que se estaba colocando muy morada, que bajara lo más ligero posible, que estaba como muriéndose, que para llevarla al hospital. Yo sentí otra vez ese llamado como de Dios, como mire, es que su hija la necesita, corra donde ella, yo estoy ahí con usted. Pero yo seguía con eso en mi cabeza de que tenía que hacerlo, pero el amor por mi hija no siguió en esos pensamientos en mi cabeza, sino que yo corrí para ayudarla a ella. Empecé a frecuentar personas que no debemos frecuentar. En medio de mi desespero quería que me solucionaran la vida que yo llevaba, porque mi vida estaba vuelta en pedacitos, destrozada. Entonces empecé a frecuentar personas que adivinan supuestamente la suerte y eso me estaba hundiendo más. Me hundía más y yo sin saberlo. Me llevaron a psicólogos, frecuenté 2 psicólogos, también frecuenté 2 sacerdotes y estuve tomando medicamentos antidepresivos. Los medicamentos sí sirven, pero yo no quería seguir esa vida así porque esos medicamentos estaban afectando mi salud también. Pablo, en este testimonio Daisy nos cuenta, tuvo más de 10 años en esta situación y ella buscó varias opciones. Sin embargo, ¿qué herramienta dirías tú que es la principal que nos da Dios para superar un episodio como este? La principal herramienta es creer que Dios puede sanar, creer que Dios puede intervenir y que esto no es culpa de algo nuestro, ¿no? Sino que realmente Dios puede hacer algo. Ahí, cuando yo creo que Dios puede actuar, estoy abriendo una puerta de oportunidad para que la providencia de Dios haga algo en mí. Esa fue la herramienta que utilicé un día en un parque orando con 2 amigos y fue allí donde Dios sanó ese dolor que yo traía desde pequeño. Y fue un dolor que se fue acumulando. Y es precisamente esta apertura la que necesitamos todos para que el poder de Dios pueda tocarnos. Solo abrir el corazón, solo diría esa para empezar, es la más importante de todas. Bueno, y cuéntanos más, porque en el próximo episodio, de una vez les adelanto, vamos a dar la segunda parte de la historia de Daisy, porque ella, a través de esa fe que tú nos estás diciendo, esa apertura de corazón, pudo experimentar de forma real y palpable el operar de Dios, y eso la sanó. ¿Qué otras herramientas? Tú nos dices, la primera, apertura de corazón y saber que Dios puede hacer algo por ti. Esa es la primera, la base. ¿Qué otras herramientas podríamos tener? Por ejemplo, no sé, oración, intimidad con Dios, ¿o tú qué crees? Bien, dentro de la palabra de Dios es importante acercarnos a la palabra de Dios creyendo que la palabra de Dios actúa en nosotros, porque la depresión muchas veces actúa sobre un marco de falsas verdades. Una falsa verdad, pues en síntesis, es una mentira. Por ejemplo, yo no puedo, no existe futuro, todo está mal, fatalismo. Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros cuál es el devenir, cuál es el propósito de nuestra vida. Y es muy importante la reflexión en la que cambio esos presupuestos mentirosos que me están haciendo sentir mal por la palabra de Dios. Y en esa transacción, en ese cambio, mi estado de ánimo va a responder a ese cambio. Pero entonces podrás decirme, bueno, entonces simplemente cambiar los pensamientos que yo tengo por lo que dice la palabra de Dios y ya está. No, porque aquí también hay un ingrediente sobrenatural y por eso me devuelvo, es necesario una apertura a Dios, porque es precisamente el Espíritu Santo el que toma esa palabra viva y la transfunde a nuestro corazón. Y entonces ahí entendemos que el justo por la fe vivirá. Y justo no es una persona que se porta bien, sino todo aquel que se acerca confiadamente a Jesucristo y
Él lo hace justo y en esa justicia pues recibe sus beneficios y uno de sus beneficios es esa sanidad emocional. Fíjate, Pablito, que en Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Dice el Señor en su palabra, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Hay una promesa que cuando nosotros nos acercamos con apertura de corazón, tal cual como lo dices, Él viene a sanar. Y eso fue precisamente lo que le comenzó a pasar a Daisy. Ella, en el próximo capítulo vamos a ver cómo se le manifiesta de forma tan palpable Dios y sana su corazón. Ahorita tú decías algo y es que es trasladar una mentira por una verdad. ¿Sabes algo que meditaba yo por estos días? Y es que los pensamientos se van abrigando en nuestra mente como unas fortalezas, que a veces son incluso tan arraigadas que creemos que somos nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo. Mira que ella decía ahorita en el testimonio, es que una voz me decía, mátese, 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 porque usted no sirve para nada, porque usted no tiene futuro. Entonces, yo quiero que finalicemos entendiendo cómo esas fortalezas van creciendo y van generando como raíces. Es así que funciona, genera raíces y son pensamientos que se diversifican y que si yo vivo en función de esos pensamientos me lo termino creyendo y eso se manifiesta en el estado de ánimo que decías ahorita. Entonces yo pienso que primero identificar esos patrones de pensamiento y lo que tú dices, conocer la palabra que es vida y adaptarla para que haya un cambio de chip acá. Y la palabra de Dios, que también es vida, te va a sanar. Terminemos, Pablo, en 30 segundos con una oración para las personas que hoy pueden estar sufriendo de depresión. Y, paréntesis, no te pierdas la segunda parte de este programa dentro de 8 días. Bien, si tú a la fecha estás experimentando dolor, tristeza, ansiedad, vacío en el corazón, Dios promete en su palabra que Él ha venido, eso lo dice el profeta Isaías, Él ha venido a sanar a los de corazón quebrado, roto. El corazón es el asiento interior por el cual nosotros nos manifestamos al exterior. Todos venimos a este mundo con un corazón roto. Unos los manifiestan más que otros, otros saben ocultar mejor que está roto. Pero abre tu corazón y en el nombre de Jesús, aquel que nos está escuchando, viendo, reciba en el nombre de Jesús un toque al corazón. Porque quienes hemos recibido ese toque ahora estamos autorizados plenamente para extenderlo a otro. No por algo bueno en nosotros, sino porque creemos y sabemos que aquel que sí es bueno puede tocar y sanar verdaderamente el corazón. En el nombre precioso de tu Hijo y amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.